Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó, es ni sus padres, sino para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y meditaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo todo. Me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Dieron reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso todo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Nos unimos, hermano? Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Amén, hermanos. Ahora les pedimos
al pastor que si nos puede apoyar con el mensaje, pero oremos por el mensaje, hermano. Sí. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre bendito, por este día y por este mensaje que va a dar nuestro pastor. Padre, permite que, Señor, nos llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, Padre bendito, y que Él sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Adelante. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, es un día caluroso, esperemos que no se distraigan mucho ustedes con el calor. A veces eso nos impide poner un poco de atención en la palabra de Dios, pero pues sabemos que la palabra del Señor es eficaz y en este caso esperamos que refresque nuestra alma, por lo menos, ahora que hace tanto calor. Y si no, pues consideren al pastor que trae traje y corbata, ¿no? Entonces usted ya viene más tranquilito. Entonces, bueno, hermanos, vamos a revisar lo que dice la palabra de Dios, pero también aprovecho para pues hacer un reconocimiento para los hermanos que estuvieron trabajando en la semana con nuestros hermanos misioneros que nos visitaron en esta semana, nuestros hermanos que venían de Pampa, en Texas, es el lugar de donde son ellos, y hubo más o menos unos 20 hermanos trabajando, 20 hermanos de aquí de la iglesia, trabajando con nuestros hermanos, saliendo a la calle, compartiendo el evangelio, yendo al tianguis. Otros hermanos se quedaron aquí a cocinar, prepararon comida muy buena para nuestros hermanos, de hecho mucha comida, ¿no? A veces decíamos, es demasiada la comida que se hizo, pero gracias a Dios por eso, porque fue mucha bendición. Entonces, pues gracias, hermanos, también por su trabajo en la obra del Señor, y que no sea solamente esta semana, sino que de manera permanente siempre estemos esforzándonos por compartir el evangelio. Este pasaje que acabamos de leer allí en Juan capítulo 9 nos habla precisamente de esta idea, aunque nos suene tal vez un poco extraño. Este pasaje habla de compartir el evangelio. Tenemos una historia que siempre me ha gustado mucho, la historia de un hombre que tenía un problema. ¿Qué problema tenía este hombre, hermanos? Estaba ciego. ¿Desde cuándo? Exacto, el hermano dice, nació ciego. O sea, no era ciego, nació ¿qué? Ciego. Nacer ciego es una cosa muy rara, muy complicada, hermanos, porque a veces le tratamos de explicar a una persona el mundo con algo que no conoce ni un poco, ¿sí? El ciego no sabe lo que es un color, ¿no? Nosotros, una persona que llegó a ser ciega, aunque sea tal vez de niño, alcanzó a ver algún color, tiene una idea, ¿no? Pues el amarillo es así un color brillante, ¿no? Como el sol. El blanco es como el hielo, es frío, ¿no? Y así. Bueno, me gustaba que me contaba Roberto, tenía una niña ciega en su clase, ¿verdad? Y le daba, él la ponía a hacer el trabajo que hacían los demás niños. Entonces de repente tenía que iluminar y le consiguieron unos colores con aroma, ¿no? Entonces decía, no, pues verde, no, pues huele a hierbabuena, pues es verde, ¿no? Rojo, no, pues huele a cereza, pues cereza. Tratamos de explicarle el mundo a una persona que está, ¿qué? Ciega. Y en realidad, hermanos, nosotros a veces como cristianos tratamos de explicar el mundo espiritual a quien está ciego en el mundo, ¿qué? Espiritual. Y lo tratamos de explicar de esta forma. Tú naciste, ¿qué? Ciego. Por más que te explique las cosas de Dios, será muy complicado que tú llegues a entenderlas. Necesitas nacer de nuevo para poder mirar más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. En este pasaje encontramos a este hombre ciego y nos enseña varias cosas el pasaje. De entrada dice en versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Generalmente pensamos que las cosas difíciles que ocurren en nuestra vida son siempre a causa de nuestro pecado. No siempre es así. Muchas de las cosas difíciles que vivimos están rodeadas por la gracia de Dios y por el propósito de Dios para nuestra vida, aunque nos suene un poco difícil. Esas cosas difíciles que usted ha vivido no siempre es porque usted se portó mal. A veces son porque Dios necesita utilizar su vida para tocar la vida de muchos. A veces Dios necesita que usted aprenda ciertas cosas. La obra de Dios se realiza en nosotros. El pasaje dice también, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en qué? En él. Es muy famosa esta historia de ese hombre que padecía cáncer
siendo cristiano. Y cuando empieza a padecer cáncer y empieza a ir a sus quimioterapias, se preguntaba, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Qué hice para que Dios me castigara con esto, no? Y un tiempo estuvo así, entonces iba a las quimioterapias y se sentaba en un sillón para que le hicieran su quimioterapia y se sentaban unas personas a sus lados y empezó a conocerlas porque de vez en cuando le tocaba a las mismas personas. Y de repente, después de meses, se dio cuenta de una cosa. Esas personas necesitaban a Cristo Jesús. Y no había ninguna persona que llegara a ese lugar para hablarles de Cristo. Así que había un propósito en su enfermedad. ¿Cuál era? Llevarle a Cristo Jesús a esas personas, porque él no se quedaba sentado una hora, se quedaba horas ahí sentado mientras le hacían la quimioterapia, y los demás igual, y se hizo amigo de ellos y les habló de Cristo. Algunos se curaron, otros murieron, pero algo importante, Cristo Jesús entró en sus corazones y él realizó la obra que se necesitaba. Finalmente este hombre se cura, y después de curado, ¿qué creen que hizo? No se fue a su casa, sino siguió visitando ese hospital por años para hablarle de Cristo a las personas. A veces nosotros necesitamos pasar por cosas difíciles para darnos cuenta de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ojalá y no sea así, pero a veces Dios necesita recurrir a cosas de este tipo para que usted reaccione, para que usted se dé cuenta. Hay cosas que han ocurrido en nuestra vida y yo sé que usted tal vez se pregunta, bueno, ¿por qué nací en el siglo XXI aquí en Iztapalapa, ¿no? ¿Por qué no nací en Suiza? ¿Por qué no nací millonario? Sí, yo pude haber nacido, no sé, ¿no? En Qatar, ser supermillonario. ¿Por qué tuve que nacer aquí tan feo que se inunda y cuando no hay agua, no hay agua? Y pues sufrimos en Iztapalapa, ¿no? Con ciertas cosas. ¿Por qué? Pero Dios tiene un plan en su vida, hermano. Y es perfecto lo que Dios tiene para usted. Este hombre había nacido como ciego, pero con un propósito, que las obras de Dios se manifestaran ¿en quién? En él. Muchas cosas usted ha vivido, y yo puedo decirle que en estos problemas Dios se ha manifestado muchas veces. Y sé que ustedes, muchos, me pueden dar testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida. Muchas veces. Cómo Dios les ha salvado de peligros, cómo Dios les ha sanado de enfermedades, cómo Dios les ha ayudado en problemas familiares, cómo Dios les ha rescatado de situaciones complicadísimas, cómo Dios ha actuado en su vida. Muchos pueden dar seguramente un testimonio de ese tipo, muchos. Y no tenemos más que darle la gloria a Dios por eso. Gracias a Dios, porque Él ha actuado en nuestra vida. Y podríamos quejarnos de eso que vivimos, pero en realidad tenemos que dar gloria a ¿quién? A Dios. Gracias, Señor, por el problema que viví. Porque a través de ese problema yo te pude, ¿qué? Te pude ver. Los milagros de Dios no ocurren en los momentos fáciles, hermanos. Los milagros de Dios ocurren en los momentos, ¿qué? Más complicados. Si no, no los tomaríamos en cuenta, ¿o no? Dios actúa en nuestra vida, claro que sí. Y eso es lo que usted debe poner bien claro en su mente. Dios tiene un propósito para usted y ha actuado en su vida, y usted ha actuado con Dios para que se lleve a cabo el propósito del Señor en usted y en las personas que le rodean. Jesús lo deja muy claro. No es que usted haya pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten ¿en quién? En Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy del mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? ¿Cómo regresó? Viendo. Es algo que no nos cuenta el pasaje, pero usted se lo puede preguntar. A ver, este hombre no sabía ni quién era Jesús. Nos damos cuenta adelante que él no sabía quién era Jesús. Pero imagínense que un extraño llega y le echa tierra con saliva, o sea, lodo en sus ojos, ¿no? Y le dice, te vas al estanque y te lavas y vas a ver. ¿Usted lo haría o no? Pues de hecho algunos dicen, no, pues yo no me dejaría poner lodo con saliva, ¿no? O sea, no, yo cómo voy a dejarme eso, está asqueroso.
me voy a ir al estanque, quién sabe dónde esté. Y, bueno, a lo mejor era ciego y pues sabía cómo andar en la calle, pero imagínense, se requería de algo muy especial para que este hombre lo hubiera hecho. Y eso se llama fe. Este hombre literalmente creía en lo que no veía. Lo creyó. Simplemente Jesús le dijo, haz esto. Y este hombre no vemos en ninguna parte que haya cuestionado lo que Dios le puso. Simplemente fue y ¿qué? Obedeció. Se fue allá al estanque, se lavó y regresó como viendo. Qué maravilla, ¿no? Imagínense cómo es esto, hermanos. Nunca haber visto y de repente ¿qué? Veo, o sea, descubro lo que es la luz, descubro los colores, descubro las cosas, veo por primera vez la cara de la gente que conozco. Es maravilloso. Lo que este hombre tuvo en ese instante fue grandísimo. Fue extraordinario lo que recibió en ese momento y regresa viendo. Y es sorprendente. Entonces los vecinos que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían que, ¿cómo dice el pasaje en el versículo 9? ¿Qué decían unos? ¿Que era o que no era? Unos decían sí, otros decían que no, pues no puede ser, porque este sí ve. Entonces para mí que no es, este se parece. ¿Sí? Unos dicen, este sí es, este no es, se parece. Pero él decía una cosa, que soy el mismo. Soy la persona que ustedes conocieron. Soy la misma persona que ustedes durante años pasaban y me dejaban una monedita, que me daban un taco ahí porque yo estaba ahí tirando, pidiendo cosas. Hoy soy una persona que diferente. ¿Hoy qué? Hoy veo. Y eso es también sorprendente, es maravilloso. Pero regresa y busca a Jesús y no le ¿qué? No lo encuentra. Le preguntan, ¿y dónde está él? Y él dijo ¿qué? No sé. Pero hay algo muy interesante en todo esto que estamos viendo. Tiene que ver con dos cosas. Para que ocurran las obras de Dios en este mundo, hay que realizar las obras de Dios. Y las obras de Dios tienen que ser realizadas no de una manera mágica, hermanos. No esperemos que baje un ángel del cielo para que haga las cosas que Dios quiere en su vida, porque eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que baje un ángel y le predique el evangelio a las personas, porque eso ya hubiera ocurrido. El plan de Dios no es que las personas encuentren a alguien que les eche la mano en los momentos difíciles, porque eso ya hubiera ocurrido. Las obras de Dios son hechas por los hijos ¿de quién? De Dios, y las obras de Dios las hace la iglesia. Es nuestro trabajo, hermanos, al que no podemos rehuir. Las obras de Dios nos toca hacerlas ¿a quién? A usted y a mí. Vamos a decirlo en otras palabras, las obras de Dios las hago ¿quién? Yo. Y cuando digo yo, es usted señálese usted mismo y diga, yo tengo que hacer las obras de Dios. En muchos sentidos, sin caer en blasfemias, pero como lo dice Jesús, pensando en la historia cuando cuenta acerca de los corderitos y las cabras, ¿no? Separa Jesús a las ovejas de los corderos en el juicio. Y a unos les dice, ustedes me hicieron bien. ¿Y cuándo te hicimos bien, Señor? Si nunca te vimos. ¿Cuándo le hicieron bien? Cuando ayudaron ¿a qué? A cualquier persona, hicieron la obra de Dios. Ayudar a otros es ayudar ¿a quién? A Jesús. Cuando vimos con hambre a Jesús, cuando vimos con sed a Jesús, cuando vimos sin alojamiento a Jesús, cuando vimos sin ropa a Jesús, nosotros tuvimos que ir y cubrir esa necesidad. Allí está el cristiano. El cristiano hace la obra de Dios, tiene que hacerla. Y la palabra del Señor nos lo ejemplifica en Jesús. Jesús dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de qué? Del mundo. Jesús, ¿qué dice de los cristianos? Vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Hay que trabajar cuando podemos hacerlo, hermanos. Viene el día en que no lo vamos a poder hacer. Y el tiempo de trabajar para la obra de Dios, ¿cuándo es? Ahorita, no hoy. Porque hoy, pero más tardecito, como a las 5, 6, 7. El tiempo es ¿cuándo? Ahora. Usted tiene que hacer la obra de Dios hoy.
Y Jesús lo plantea como que es algo urgente, ¿no? Es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede, ¿qué? Trabajar. ¿Cuánto nos dura el día, hermanos? Eso depende, aunque nos suene un poco raro, ¿eh? Hay quien se levanta muy temprano, 4 de la mañana ya está levantado, ya se está bañando, está arreglándose para salir a la calle y va ahí todo oscuro y el sol ¿a qué hora sale, hermanos? Como a las 7 de la mañana en esta época, ¿no? Entonces, pero su día ¿cuándo empezó? ¿Y cuánto todavía le tardan 12 horas de luz, ¿no? Hasta las 8. Pero hay quien se levanta ¿a qué horas? Ahora en la pandemia muchos se levantaban a la 1, ¿no? A la 1 se andaban medio levantando y ahí quitándose las lagañas y medio van. En lo que se alistan, pues para salir a la calle les dan las 2, las 3, pues hay que comer, pues tiempo perdido, y pues ya se viene la noche. Pues no hubo tiempo de hacer ¿qué? Nada en el día, pues tal vez lo hagamos en la noche, pero en el día no. Y muchos cristianos no nos damos cuenta que el tiempo está pasando en el mundo y que hay muchas cosas que hacer, pero nosotros no somos cristianos madrugadores. Somos personas que estamos simplemente esperando que el día se acabe y pensamos que no hay nada que hacer. La obra de Dios se tiene que realizar ahora, hermanos. A eso fuimos llamados, ¿o no? Nosotros somos la luz del mundo y necesitamos predicar el evangelio y hacer la obra de Dios aquí en este mundo. Hay algo interesante con este hombre que recibió la vista. Muchos a veces decimos, es que yo no sé cómo predicar el evangelio, no sé cómo dar la buena noticia, porque eso es evangelio. ¿Evangelio significa qué? Buena noticia. Yo no sé cómo dar la buena noticia, no sé cómo explicarla, no soy teólogo, no estudié en un seminario, no sé cómo explicar. Pero este hombre nos da un ejemplo muy claro de cómo compartir el evangelio con las personas, si es que somos cristianos. Es algo muy importante. ¿Cómo este hombre comparte el evangelio? ¿Qué dice? Ahí en el versículo 11, versículo 10. Le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos? ¿Qué pasó? Tú no eras así. Tú estabas ciego. Tú no eres así. Y a veces así nos dicen cuando somos verdaderamente cristianos. Oye, pero si tú eras bien lépero, grosero, de lo peor, y ahora eres una persona muy amable, ¿qué te pasó? ¿No? Oye, tú eras bien adúltero, andabas engañando a tu esposa y ahora eres muy fiel, has cambiado. ¿Qué pasó? Algo pasó contigo, ¿no? No eres el mismo. Eras bien tranza y ahora eres muy honesto. ¿Qué pasó? Algo pasó en tu vida, no eres el mismo. Y a muchos que son creyentes seguramente le han dicho, usted no es igual a los demás, usted es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente? ¿Qué ha pasado en su vida? Y a este hombre le dijeron, a ver, tú naciste ciego, a ti te pasó algo, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y este hombre no sacó una Biblia, no sacó un rollo, un pergamino y empezó a leer muchas cosas complicadas y a hacer explicaciones extrañas. Simplemente, ¿qué dijo? Dijo su experiencia, lo que el Señor había hecho con quién, con él, y lo repitió simplemente, repitió lo que Dios había hecho con él. ¿Qué dijo? Versículo 11, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé, ¿y qué? Recibí la vista. ¿Qué inventó este hombre? ¿Inventó algo? No le agregó nada, ni quitó nada, simplemente dijo lo que había ocurrido en su vida. Eso simplemente. Dijo lo que él, Cristo Jesús, había hecho en su vida. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos con un cubrebocas, no como este, sino uno más grande, más pegajoso, que nos impide hablar acerca de Cristo Jesús a las personas. Y no les decimos nada del Señor. Y a veces los vemos metidos en problemas gravísimos. Y la gente se nos acerca y nos pide consejo. La gente llora con nosotros. Vemos a la gente angustiada aquí del hospital, bueno, cuando usted viene acá, pero también posiblemente en su casa, platicando con su vecina, escuchan las necesidades que tiene. Y en lugar de decir,
ocurrió algo en mi vida, ocurrió algo importante, encontré a una persona especial que yo te quiero compartir. Nos quedamos simplemente, ¿qué? Callados. Este hombre se pudo haber quedado callado, ¿no? Hubo mucha presión sobre él. Si se acuerdan, lo llevan con los fariseos y a ver quién te puso la vista y a ver, explícanos. Y este hombre lo único que decía, pues yo nada más sé una cosa. A mí me dijeron, tú vas, te voy a poner el lodo, te vas a ir allá al estanque, te lavas, y regresé viendo, eso es todo lo que sé, ¿no? Y me gusta mucho cuando lo plantea aquí este pasaje en el versículo 25. El versículo 25 dice, entonces él respondió y dijo a todos esos cuestionamientos, si es pecador, ¿qué dice ahí? Pues yo no sé. Una cosa sé, solamente una cosa sé. ¿Qué sabía? Que yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. Yo estaba ciego y ahora veo, nada más. Y eso nadie me lo puede discutir. Es una experiencia ¿qué? Personal. Y eso es lo que buscamos con Cristo Jesús, una experiencia viva y personal en cada uno de nosotros. Y seguramente muchos de ustedes pueden confesarlo y decirlo. Yo solamente sé una cosa, que mi vida estaba así y Cristo la transformó a como la tengo ahora. Eso es la mayor manifestación simple de la predicación del Evangelio, hermanos. Sin tanta vuelta, sin tanto estar buscando las palabras exactas. Simplemente usted va y cuenta lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, si es que Cristo Jesús ha hecho algo en su vida. Porque si Jesús no ha transformado nada en usted, si usted sigue siendo el mismo de hace años, si usted sigue siendo el mismo pecador sin ninguna transformación, entonces he de decirle una cosa, usted está engañado. Usted está engañado. Porque nadie puede llegar a Cristo Jesús, encontrarse con Él y seguir su camino exactamente igual. No es posible. Dios es tremendamente poderoso y puede transformar el corazón de cada persona que sinceramente se presenta delante de Él. Si usted sigue siendo el mismo, entonces he de decirle una cosa, Cristo Jesús en usted no ha hecho ¿qué? Nada. Y no hay forma de que confiese a Cristo Jesús delante de los demás, porque lo que usted cuenta es una mentira. Le podemos decir a las personas, te puede transformar, pero usted sigue exactamente ¿qué? Igual. El ejemplo que siempre ponemos, que oí hace muchísimos años, imagínense que llega un vendedor a su puerta y le toca ahí, ¿no? Y usted abre y es un señor así, pero gordísimo, ¿eh? Esos que son así como yo, cuando hace un tiempo que estaba, pero bien gordito. Y le dice, le vengo a vender este producto maravilloso para adelgazar, ¿no? Es buenísimo, con eso usted baja 20 kilos en una semana. ¿Qué le diría a esa persona? ¿Mande? Tómeselo usted, exacto. Pues tómeselo usted y cuando yo lo vea que baje, ¿qué? Le creo. Usted es un buen ejemplo para que viéndolo se lo toma 2 semanas, ya bajó 40 kilos, ¿no? Claro que si usted lo hace y usted lo vive, usted se lo toma y usted cambia, seguramente le voy a creer. Muchas veces queremos predicar el Evangelio sin transformación en nuestra vida, hermanos. Queremos hacerlo. Mira, Dios te va a ayudar, te va a dar una mejor familia. Oiga, hermano, pero su familia se está matando. ¿Cómo me viene usted a decir que mi familia va a ser buena? ¿No? Bueno, no está mi esposa, anda en Michoacán ahorita, pero la voy a quemar. Un día estaba yo hay un muchacho que vende tacos de canasta ahí cerca de mi trabajo. Y seguido pues, salí, le compraba y he platicado con él acerca del Evangelio. Es un joven que, bueno, vende tacos de canasta, pero se metió de luchador, así, de lucha libre, ¿no? Entonces yo lo conocí bien flaquito y ahorita está así bien fuerte, ¿no? Pero se casó en este tiempo, después de la pandemia, estaba platicando con él, regresando de la pandemia. Y empezó a decirme, es que me casé, pero tengo problemas con mi esposa, etcétera. Y me empezó a contar su triste historia, así como en Mujer Casos de la Vida Real. Y entonces yo le empecé a aconsejar con la Biblia. Le dije, es que mira, tú eres el jefe del hogar, eres la cabeza del hogar, Dios te ha dado un lugar, haz lo que el Señor te pide. Y empecé a hablarle muy bonito, ¿no? Y de repente me entró una llamada de mi esposa, de esas que no sé por qué el teléfono suena muy fuerte, ¿no? Y le contesto, ¿qué pasó? Y mi esposa, ¿dónde andas? Pues estoy aquí afuera del trabajo, pero es que ya es muy tarde. Sí, es que me quedé hablando aquí con un muchacho de que, pues apúrate, ya vente para acá porque te necesitamos. Sí, está bien, ya le cuelgo. Y me dice,
El muchacho lo regañaron, ¿verdad? Y yo diciéndole, no, tú eres el jefe del hogar, tú tienes que estar. Y yo así de, sí me regañaron. Pues ya me voy, ¿no? Pero lo que dice la Biblia es cierto, ¿eh? A veces, hermanos, tal vez esto es muy simple, pero queremos predicar el Evangelio sin vivirlo, sin una demostración clara de que Cristo está actuando en nuestra vida de una manera muy eficaz. ¿Para qué es usted cristiano? Es la pregunta. ¿Para qué es usted cristiano? ¿Tiene auténtica fe? Vamos a eso. ¿Tiene auténticamente fe? ¿A qué me refiero con esto? Este hombre, cuando Dios le dijo, haz esto, ¿qué hizo? Pues cumplió, ¿o no? Cumplió. E hizo caso al mandato de Dios. Y a veces Dios nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. Deja esto. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero que transformes mi vida, pero eso no lo puedo dejar. ¿Esto es qué? Mío, ¿no? No es mío. Pues tú sabes, Señor, que pues yo sí le soy fiel a mi esposa, pero pues una canita al aire ahí de vez en cuando. No lo puedo dejar, ¿no? Tú conoces la debilidad humana y entonces pues esto me lo guardo para mí. ¿Cuándo va a haber una transformación en la vida de esa persona? Nunca, al contrario, su vida se va a ir degradando y va a caer en un problema gravísimo a lo largo del tiempo. Se va a destruir. Esa es la verdad. Y tenemos que entenderlo, que el pecado no es algo así que nos toca y nos deja limpios. Nos va ¿qué? Manchando y manchando hasta que quedamos completamente negros, sucios. Y podemos decir, sí, es que Dios me limpia y le pido perdón. Sé sincero. Sigues amando tu pecado, sigues viviendo de manera equivocada, sigues siendo una falta de testimonio delante de las personas, y cuando hablan del cristiano y te miran a ti, se convierte en una vergüenza ser cristiano. Qué terrible es eso, qué feo es eso. ¿No te duele en tu corazón? Sería hermoso poder decir todos nosotros juntos en cualquier momento, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo le hiciste? No te creo que eso haya pasado y que simplemente podamos decir, yo nada más sé una cosa, no entiendo lo demás. Sé una cosa, que yo era ciego y ahora ¿qué? Y ahora veo. Ahora veo. El mundo espiritual se abrió para mí. Yo era ciego absolutamente con respecto a Dios. Yo era ciego con respecto al pecado. Yo era ciego con respecto a la mentira. Vivía engañado. Pero ahora puedo ver la verdad de una manera absolutamente clara. Qué bueno que lo podamos decir. Eso debería ser nuestra vida. Y si hoy alguno de nosotros, estando aquí, piensa en su vida y simplemente dice, pues yo como que quedé tuerto, ¿no? Medio veo de un ojo. Yo como que traigo lentes oscuros, ahí como que veo, pero no tan claramente, ¿sí? Yo como que necesito ahí un auxiliar, necesito ahí unos lentes así de los gruesosotos para alcanzar a ver algo. ¿Sabe una cosa? Dios puede transformar su vida de una manera completa y absoluta. Porque la promesa es de Dios y porque el poder viene del Señor. Y si usted no lo cree, entonces está perdiendo su tiempo aquí. Y a veces nos dicen, hermano, pues es que no se trata de que usted corra a la gente, pero tampoco se trata de que estemos engañando al cristiano. Porque si usted está aquí y no ha cambiado, entonces no pierda su tiempo, vaya, ejercite su tiempo allá pecando, viviendo mal, porque eso es lo que le gusta a usted o no. Si le gusta eso, váyase, vaya a buscar el mundo. Tal vez el Señor tenga misericordia de usted y lo busque, pero tal vez usted no tenga oportunidad de regresar. Es tiempo de decir, Señor, yo quiero creer en ti, yo quiero obedecerte a ti, yo quiero que tú me des la vista en un sentido completo, pero no nada más para ver y ya. Este hombre no desperdició su gran facultad, sino que comenzó a hacer las obras de ¿quién? De Dios. ¿Para qué lo había sanado Jesús? ¿Para hacer la obra de quién? De Dios. Y tocar la vida de muchas personas. Fíjense qué tan grande fue lo que hizo con él, que tocó la vida de las personas en su época, ¿no? Todos lo veían y decían, ¿no es este el mendigo? Y dudaban, pero decían, yo soy ese mendigo. Yo soy ese que estaba tirado en el piso. Yo soy ahora transformado. Pero ese mensaje no se quedó ahí, sino que 2000 años después seguimos hablando de lo que Dios hizo sobre él. Hoy usted y yo estamos escuchando este mensaje y puede tocar su vida también hoy.
Lo que usted está haciendo, conociendo a Cristo Jesús y hablando de lo que Él hace en su vida, no solamente lo toca a usted, lo toca a usted, a su familia, a sus hijos, tal vez toque a sus nietos y a sus bisnietos. No sabemos hasta dónde toca lo que Dios puede transformar en usted. Y el testimonio de una persona que ha cambiado es lo que más vale. Por ahí alguna persona lo decía, sin meternos en política, pero alguna persona lo decía, en la época que estaba este hombre Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que era originalmente un hombre del PRI, ¿no? Y decían, pero ¿por qué la gente cree en él si era un priista? ¿Por qué creen que creían en él? Porque había cambiado, porque había dejado lo que estaba y se metió a otra cosa, y tal vez ya pasaron muchas cosas en el futuro, bueno, en el pasado y ahora, pero al final de cuentas lo que la gente decía, el cambio es lo que vale, la transformación de la persona es lo que cuenta, y eso también ocurre con nosotros, hermanos. La gente, el mundo está buscando a alguien que haga algo diferente, que transforme vidas, y ese es Cristo Jesús, no nosotros. Este hombre, por cierto, no habla de él. ¿De quién habla el ciego todo el tiempo? Habla de Jesús. Él habla no de él, habla de Jesús. Yo era ciego, pero ahora por la acción de Cristo Jesús, ¿ahora qué? Estoy viendo, simplemente veo. Y los demás pueden cuestionar todo lo que quieran, pero él veía. No leímos los siguientes versículos porque estaba muy largo, pero lo vamos a leer. Ahí abra su Biblia en Juan, capítulo 9, leímos el 25. 25 dice, Juan 9, 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ¿ahora qué? Veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, ¿no habéis querido qué? Oír. O sea, ya se los repito. Ustedes no lo creen, pero no importa cuántas veces se los voy a tener que decir. De hecho, en el pasaje lo repite muchas veces. No importa cuántas veces se lo tenga que decir a la gente, se los vuelvo a decir. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus qué? ¿Sus discípulos? ¿Quieres oír acerca de Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por curiosidad, nada más para saber? ¿O es porque también quieres conocer de quién? De Cristo Jesús. ¿Quieres que tu vida se transforme? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Muchas personas se acercan por curiosidad al Señor para ver lo que está pasando y tal vez no quieren un compromiso con Dios, pero en el fondo muchas personas dicen, yo quiero saber realmente de Cristo. Tal vez pongo mi barrera, pero quiero saber de Cristo. Y el Señor puede hacer la obra en ellos. Dice la palabra, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecador y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense qué buena pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermano, ¿cómo entraste hoy aquí? ¿Ciego? Tiene la oportunidad de abrir los ojos. Y algo hermoso es decir, cuando Jesús se le acerca a Jesús, le dice, ¿quieres creer en el Hijo de Dios? ¿Quieres creer en el Hijo de Dios? Y este hombre dice, ¿qué? ¿Quién es? Y este hombre no veía, pero ahora con sus ojos nuevos, con eso que estaba estrenando, le dice que me estás viendo, me estás viendo. Hoy tiene usted tal vez la oportunidad, si es que se ha alejado del Señor, si es que vive todavía en tinieblas, si es que el pecado sigue reinando en su corazón, es tiempo de decir, Señor, por un momento estoy recibiendo la vista.
Por un momento alcanzo a ver que te necesito a ti. Por un momento te miro a ti cara a cara. Y necesito decir lo que dijo este hombre. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Creo, Señor. Creo, Señor. Nada más. Cree en la promesa de Cristo Jesús. ¿Cuál es ese problema tan grande que tienes? ¿Cuál es ese pecado que te causa tantos problemas? ¿Cuál es esa situación que estás viviendo en la cual estás tan mal? ¿Por qué lloras en las noches? ¿Por qué te revuelcas en la cama de un lado al otro pensando en esa situación? ¿Qué es lo que te está atormentando? ¿Sabes una cosa? Ponlo en manos de Cristo Jesús. Pero de veras, ponlo en manos de Cristo Jesús y el Señor puede hacer su obra. Lo puede hacer muy en serio. Él no miente, Él no engaña. Él dice simplemente la verdad. Él dijo, creo, Señor, y después ¿qué hizo? Le adoró. Adorar es reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez que mía. Dios es inmenso y me doy cuenta que yo no soy nada. Me doy cuenta que yo soy simplemente un pedacito de polvo en el universo y Dios es que más grande que todo el universo. No soy nada. Toda mi grandeza, todo mi orgullo, toda mi fuerza, mi poder, mi dinero, todo lo que yo tenga, todos mis logros, no son ¿qué? Nada. Adoro a Dios, reconozco ahora quién es Él. Y si a ti te cuesta trabajo hacer eso, adorar a Dios reconociéndole quién es Él, si sigues lleno de orgullo, si sigues pensando que eres lo máximo, entonces es tiempo de decir, estaba ciego. Dios es demasiado grande y tengo que creer en Él. Es una necesidad para el creyente. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que vean, sean ¿qué? Cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos qué? ¿Ciegos? Quizás hoy, tú siendo cristiano de muchos años, pues no fariseo de fariseo, pero sí bautista de bautistas, ¿no? Evangélico de evangélicos. Te puedes decir, ¿qué? ¿A poco yo soy pecador? Mi abuelita fue cristiana, mi mamá fue cristiana, yo soy cristiano, ¿voy a ser yo un pecador? ¿A mí me vienes a corregir? ¿A mí me vienes a enseñar? ¿Quién eres tú? Pero ¿sabe una cosa? Se necesita ser muy valiente para reconocer cómo está mi situación hoy. Y si soy pecador, decir, Señor, creo en ti, perdóname, perdóname. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado, ¿qué? Permanece. ¿Cuál es nuestra condición hoy, hermanos? Es algo terrible, hermanos, ¿eh? Es algo terrible. Saber que hay tanta luz alrededor de nosotros, que Dios llena el universo con su luz y que nosotros no somos capaces de ver ni siquiera una chispa, porque nuestro pecado nos ciega en un sentido absoluto. Es tan difícil pensar que hemos estado tan cerca de la salvación, de la vida eterna, tan cerca de Cristo Jesús, tan cerca de una transformación en nuestra vida y simplemente no quisimos estirar un poquito la mano para tocar esa bendición de parte de Dios. Se necesita hacerlo. Y yo les invito, hermanos, a tomar un momento de oración. Y si hay alguno entre ustedes que dice, Señor, reconozco cómo va mi vida, reconozco que sigo ciego y reconozco que estas cosas que estoy viviendo son para que tú hagas tu obra y quiero ser parte de tu obra, quiero ser algo más grande de lo que yo alcanzo a imaginar en las manos de Dios. Vamos a orarnos. Cada quien en su corazón platique con el Señor. Bendito Padre Celestial, hoy nos conoces a cada uno de nosotros a fondo. Sabes hasta dónde llega nuestra ceguera espiritual. Pero también, Señor, conoces si es que hemos llegado a ver. Conoces que también podemos ser la obra tuya. Si nos tienes en este lugar es porque estamos dentro de tu plan. Nos has llamado con lazos de amor, nos has llamado como tus ovejas, Padre Santo, como dice tu palabra. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Si es que tú nos has llamado, Padre Santo, te ruego para que hoy nuestros ojos espirituales sean abiertos,
que podamos ver la magnificencia tuya, que podamos ver también lo terrible de nuestra condición ante ti, que entendamos, Señor, que tenemos un propósito en nuestra vida, el cual debemos de seguir. Y Padre, que transformemos verdaderamente nuestras vidas, que no seamos un montón de creyentes fracasados, que seguimos hundidos en la mentira y en el pecado, sino que seamos cristianos triunfantes en tu nombre, confiados en que tú has hecho una transformación en nosotros, que el engaño de Satanás no prevalezca, que no creamos que tú no estás haciendo algo en nosotros, sino al contrario, creamos en tu verdad. Y entonces, Señor, nuestra vida sea verdaderamente transformada, que podamos compartir con los demás lo que has hecho con nosotros, porque es a lo que nos has llamado, Señor, no simplemente a cambiar nuestra vida, a sentirnos bien, sino también a transformar la vida de los que nos rodean a través de tu palabra y a través del testimonio de lo que has hecho en nosotros. Que esto ocurra, Señor. Esta iglesia cambiará, crecerá, será mejor en la medida que nosotros hagamos la obra a la cual tú nos has llamado. Para eso estamos aquí. Señor, sabemos que hay muchas cosas que nuestra vida tiene como propósito, pero por encima de todas está cumplir con tu obra. Gracias por ello, Señor, porque nos tomas en cuenta en tus planes. Transforma nuestros corazones. Y yo reconozco, Señor, que no soy el mejor hombre. Reconozco que necesito de ti. Necesito ver y alejarme de todo lo que está mal. Transforma mi vida, Señor. Gracias. En el nombre de tu Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre y
su amor